¿Qué ventajas tiene ser flexible o ser rígido? ¿Y qué podría llevarte cada uno de esos? ¿Qué países tienden a ser más flexibles o a ser más rígidos? ¿Y qué influye para que un país sea de un bando sea flexible, sea rígido? El origen de eso, de por qué esos países son de una forma o de otra. Y también a nivel de empresa, cómo se aplica. ¿Cuáles son esas empresas rígidas? ¿Cuáles son esas empresas flexibles? ¿Qué es lo necesario realmente? Todo eso lo vamos a ver hoy con el libro de Rígidos contra Flexibles. El libro se publicó en 2018 por Michelle Galfand, una psicóloga cultural de Estados Unidos, y es un libro que tiene algunas cositas buenas que te ayuda a descubrir una nueva capa. A mí me gusta, en vez de charlando con libros, se tendría que decir charlando con capas, descubriendo capas y capas para ir entendiendo el mundo, porque es lo que me gusta a mí. Entonces se tendría que llamar así el podcast. Y voy a decir primero lo malo del libro. Y luego ya empezamos con la chicha, con toda esa sustancia. Se enrolla demasiado. Ya lo he dicho en otros episodios, pero bueno, por ejemplo en el episodio de Sapienciología del potencial oculto no lo dije. Por ejemplo en esos dos, pero me parece de los que más se enrolla, de los últimos ensayos que he leído en los últimos 6 meses, pues el que más se enrolla. Además tiene un final moralista que sobra, muy típico y además pues esa moral redundante para que quede bonito, ¿no? Y se pasa de reduccionista. Está bien para tener ese marco presente que nos presenta la autora, pero se pasa de no darse cuenta de los sistemas complejos y de todos los otros factores. También otro tema, otro problemilla que lo veremos más adelante. Venga, me lo guardo porque quiero empezar ya. La tesis general del libro de Rígidos contra Flexibles es que las normas sociales cambian nuestro comportamiento, o sea, lo que hacemos, cambian nuestra cultura, los países nos influyen en todo, en cómo pensamos, en cómo actuamos con los otros. Y esas diferencias y esas divisiones culturales, esos choques culturales que están viviendo muchos países, incluido España, que España está teniendo muchos problemas por esos choques culturales, vienen de esa perspectiva de rigidez, flexibilidad. Un ejemplo muy sencillo, hay países donde son más flexibles que en España. Y para ellos es normal ir en el metro viendo vídeos con el volumen súper alto. En cambio, en España o en algunas partes de España no es normal porque son más rígidos y en otros son más flexibles. Hay ese choque cultural. Luego los españoles se van a Francia, como me fui yo en su momento, y somos nosotros unos folloneros porque tenemos esa flexibilidad comparado a esa rigidez en ese contexto concreto. Porque creo que ya lo comenté, ¿no? En China, o mejor dicho en Shenzhen, en esa ciudad de China, en el metro todo el mundo estaba en silencio, eran muy rígidos con esa norma, pero luego para salir o para entrar eran muy flexibles. Aquí era el primero que podía salir, salía, y si ellos entraban y tú no habías ido rápido a salir del metro, pues te fastidiabas. Hay esa dicotomía, esa rigidez y esa flexibilidad. Por eso, obviamente, este libro a veces se pasa de extremo. Pero seguir estrictamente las normas o permitir la laxitud es algo que se puede ver claro en los países, en las culturas y también depende de las regiones. Es que sin las normas no podríamos convivir, estamos todo el día siguiendo normas. Si te pones a ver esas normas que sigues de forma ya automática cuando entras al gimnasio, cómo entras, qué máquinas utilizas, todo, cómo vas vestido o por qué vas vestido, no puedes ir desnudo, eso es una norma social. ¿Qué dices al entrar a un sitio? ¿Qué dices al salir? Cuando te llaman, cuando escribes, todos son normas sociales. Estamos todo el día siguiendo normas sociales, aunque las tenemos tan interiorizadas que no nos damos cuenta que somos máquinas de seguir normas. De hecho, los niños pequeños, se ha visto en estudios, que siguen normas antes ni de que hablen. Antes de que no sean incapaces de poder hablar, ya están siguiendo normas y hasta están dispuestos a castigar a quien no sigue esas normas. ¿Por qué? Esto no lo dice la autora, por supuesto, porque ella se basa mucho en su baremo de rigidez o flexibilidad, pero ¿de qué viene eso? De la moralidad.
En el episodio de los peligros de la moralidad ya hablamos de que todos tenemos ese placer por el castigo. Cuando alguien lo hace mal, nos da placer castigar. Y por eso el libro de Pablo Malo se llama Los peligros de la moralidad. Un librazo que recomiendo, o como mínimo escuchar ese episodio. Entonces, esa inclinación que tenemos todos innata a seguir las reglas es lo que hace precisamente que hayamos sido la especie que ha triunfado. Porque no hay otra especie en el mundo que consiga que 1 millón de personas no se maten entre ellas, o que hayan normas que es que las cumplan los 8.000 millones de personas en el mundo. Esas normas sociales son unos lazos que lo que consiguen es que cooperemos, colaboremos, seamos cohesionados, casi todo lo que tengamos haya venido por esas normas sociales, por ser la especie más social del mundo, aunque todos pensemos que no, yo todo lo que tengo he conseguido y es por mí. O sí, bueno, pues explícame exactamente cómo funciona la electricidad, ¿no? Viajas en el tiempo hace 500 años y explícale cómo conseguir internet, cómo conseguir la electricidad, cómo conseguir el 99% de cosas que utilizas. No sabes. ¿Por qué? Porque somos una especie colaborativa. Y esto no es de hace 4 días, es de siempre. Desde cuando se hacía la caza colectiva y luego se repartía el alimento, cuando se buscaba ese alimento, en todas las guerras, desde la Primera Guerra, es algo súper colectivo y se basa en esas normas. Hasta el apretón de manos es una norma social, que se dice que se originó en el siglo IX antes de Cristo, en Grecia, porque era una forma de demostrar a alguien que acabas de conocer que no ocultabas armas. Es decir, hoy en día no vamos con hachas, ¿no? Pero hace pues muchos siglos sí que la gente no se fiaba y de ahí viene el tema de apretar las manos, también los brindis, muchas cosas de estas vienen de ahí. Son normas sociales que se nos han quedado, que si nos pusiéramos a analizarlas, muchas de esas no tienen ya sentido. Pero al final lo que nos dan es una función social de cooperar y de demostrar al otro de que estás cooperando, de que eres parte de la sociedad, que eres parte de un grupo. Aunque esa norma, aunque el objetivo inicial ya no tenga ningún sentido. Y como estábamos hablando de Grecia, vamos a seguir un poco más en Grecia, la Grecia antigua, porque en Atenas, que era un lugar muy flexible, donde aparecían muchas ideas, donde se iban cambiando las ideas, donde precisamente se celebraba esa discrepancia. Pues en ese mismo lugar, bueno, en esa misma geografía cerca, Esparta, los espartanos, lo que premiaban era lo contrario. No premiaban esa flexibilidad, no premiaban esa innovación. Lo que premiaban era el orden y la disciplina. Desde niños les enseñaban a que lo importante era ser rígidos. Los espartanos consideraban Atenas el infierno, directamente el infierno. ¿Por qué? Porque había esa distinción entre rígido, flexible, que ha pasado toda la historia, que es cíclico. Estos últimos años, ¿qué ha ocurrido? Pues la autora, Michelle Gelfand, esta autora hizo un estudio en el 2011 donde clasificó a 33 países en esa escala de rigidez a flexibilidad. Si te acuerdas en el mapa cultural que había 8 barreras y ponían una escala, pues sería algo parecido. Lo que pasa que en este libro, en vez de hablar de 8 barreras culturales, solo habla de una, la rigidez y flexibilidad, y además es hasta más largo el libro y de una forma más profunda, por supuesto, con más estudios, aunque no se basa en suficientes estudios, por eso la crítica principal de ese reduccionismo. Pero en este caso hizo esa investigación que publicó la revista Science y de 33 países, donde se quería ver esa escala de rigidez-flexibilidad. Pues geográficamente la rigidez, ¿dónde ocurría más? ¿En qué zonas del mundo? Pues en el sudeste asiático, que si Tailandia, que si Indonesia, en Oriente Medio, ¿vale? En Oriente Medio se puede ocurrir Irán, Jordania, y luego también en los países europeos de origen nórdico o germano. ¡Ay! Los alemanes son rígidos, ¡sorpresa! Pero luego, ¿qué países y qué zonas son las que tenían más flexibilidad?
y esa cultura de flexibilidad, pues las culturas latinoeuropeas o las de habla inglesa o latinoamericanas son menos rígidas. Es decir, Inglaterra, Estados Unidos, España, México, Perú, todos estos sitios. Mira, voy a concretar un poco más. Países rígidos: Pakistán, Malasia, India, Singapur, Corea del Sur, Noruega, Turquía, Japón, China, Portugal y Alemania. Sobre todo la parte oriental de la antigua Alemania. Y luego países más flexibles: España, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Grecia, Venezuela, Brasil, Países Bajos, Israel, Hungría y Ucrania. Que por supuesto, este libro, como fue publicado en el 2018, hay cosas que han cambiado. Porque si te has oído entre toda esa ristra de países que he dicho, Ucrania, a lo mejor ha cambiado por esa necesidad, pero lo veremos más adelante. Porque también esa geografía cambia según los estados, según las partes del país. La autora, por supuesto que es de Estados Unidos, pone el ejemplo de que en estados como Mississippi, como Texas, son más rígidos y con castigos más severos, que eso también lo comentamos en los episodios de Compórtate, como analizaban en los casos de Texas, que ocurrían por todo el mundo, pero luego en otros estados son más flexibles. California, Oregón, Washington, se podría incluso ver una parte de correlación con la ideología, ¿no? Con lo que votan. Pero la autora, Michelle, habla de Estados Unidos, yo me puedo ir a España. Por supuesto que hay más rigidez en una parte que en otra. Yo diría que hay más rigidez en la parte del norte de España y más flexibilidad. ¿Que sea bueno una cosa a la otra? Eso lo vamos a ver más adelante. Estoy hablando de esa cultura. Y por supuesto de que depende de cómo seas tú y en qué cultura te hayas criado, verás mejor una cultura o la otra. Es decir, dirás, es bueno ser flexible, es bueno ser rígido. Pero es que también hay otra cosa, no solo geográficamente, que hace que se sea más flexible o más rígidos, por grupos. ¿Por qué grupo? Las clases sociales. Las bajas son más rígidas, porque para las clases bajas el mundo es mucho más jodido, más peligroso, y entonces necesitan esa disciplina y necesitan unas reglas, porque están todo el día como pollos sin cabeza, necesitan más sesgos, más heurísticas, necesitan esas normas que seguir, y entonces también son más propensos a los castigos. Pero en cambio la clase alta tiende a ser más flexible. Son los que pueden ver que sea algo bueno romper las reglas, que valoran más la creatividad, la independencia. Estoy hablando, por supuesto, de forma general, ¿eh? Luego, si nos vamos a casos concretos, por supuesto que hay casos de clase baja donde son súper innovadores para sobrevivir, pero estamos hablando de esas reglas sociales. Y entonces, eso influye mucho, desde la infancia, y se ha visto de que en universidades prestigiosas la clase baja lo tiene más difícil para adaptarse a la universidad, para sacar buenas notas, porque en esa universidad que suele ir gente de clase alta, élite, que no son tan propensos a seguir las normas, tienen más flexibilidad, y entonces ese cambio de ambiente es muy fuerte, y en las notas se ha visto que por culpa de esta cultura que influenciada desde tu infancia, pues hace que les sea más difícil. Nos podemos ir ya a las ventajas y desventajas de cada uno, de ser rígido, de ser flexible, de cada cultura. Las ventajas de la rigidez. Pues por supuesto que como por ejemplo Japón, China, India, Turquía, la delincuencia es menor. Hay menos homicidios incluso. Se mata menos gente en las culturas rígidas. Una parte podría ser, que dice la autora, esa amenaza de castigos severos y que hay mayor vigilancia. Mira, cuando estuve en Japón es que te dejabas el teléfono y aunque no hubieran cámaras te lo devolvían porque tenían su propia cultura. Y cuando he estado en China también. Lo que pasa que como en China hay cámaras, pues dicen que es por culpa de las cámaras, que entonces por eso los chinos, aunque te dejes el teléfono en el baño, como cosa que ocurrió a una persona del grupo, luego vuelves y sigue el teléfono ahí, o te lo han guardado para devolvértelo. Dicen que es por culpa de las cámaras, pero no. Eso, por ejemplo, ocurrió en un baño. O por culpa de que son los castigos. Yo creo que es una mezcla de culturas. O sea, es una mezcla de cosas, me refiero. Es una mezcla de factores. Entonces, bueno, una de las ventajas. Otra de las ventajas es que hay más limpieza y hay menos ruido.
Yo en esta la compraría parcialmente. Compraría parcialmente porque lo que había hablado de China, porque hay zonas que son muy silenciosas y otras muy ruidosas. Y también depende de la parte y de cómo esa cultura ha ido evolucionando, ¿no? Y hay grandes ciudades en China que son mucho más silenciosas porque han evolucionado en gran parte gracias a ese aumento de la economía y aumento de su calidad de vida. Y han aumentado. Pero mira, dice la autora que países rígidos como Alemania, Austria, Noruega son conocidos porque son limpios y porque regulan mucho el ruido. Otra ventaja, sincronización y eficiencia. Por supuesto, si eres más rígido, significa que tienes más en cuenta al resto y entonces consigues cosas como en Japón, que los trenes casi siempre lleguen a la hora. Solo me ocurrió una vez que no llegaron los trenes a la hora, o en Suiza, ¿no? Pero también ocurre, no sé si esto es una ventaja, la autora lo pone como una ventaja, yo no lo pienso, que hay esa uniformidad en la vestimenta, que la gente tiende más a vestir como sus amigos, como sus allegados, o como esa parte de la tribu que ellos consideran que son. A mí se me ocurre esa sincronización cuando estuve en Turquía o en Egipto, países rígidos donde ponían el rezo para todo el mundo muy fuerte, ¿ves? Por eso lo de la ausencia de ruido aquí no engancha tan bien, pero lo ponían. Pero en cambio Marruecos, otro país musulmán, no lo ponían, porque Marruecos no es un país de los más rígidos y en cambio Turquía y Egipto sí, siguen más esa cultura rígida. Y de ahí viene el rezo, donde a todo el mundo, cada pocas horas, lo ponen en los altavoces y todo el mundo, y a las 6 de la mañana te despertaba con el ruido para avisar del rezo. Otra ventaja, que hay ese autocontrol individual. Por eso hay menos tasas de obesidad, hay más ahorro. Bueno, en China posee la deuda del resto de países del mundo, junto a un país, junto a Israel, básicamente. Son los dos que poseen el mundo a nivel de deudas y a nivel de negocios, cada uno por su lado. Es autorregulación y ahorro. Entonces se podría meter en el grupo, aunque, claro, hablamos de China, que es país rígido, pero es que de nuevo es que me chirría eso. Me chirría porque he dicho Israel, y Israel es un país que es de los menos rígidos del mundo. O diría que el menos rígido del mundo. Cualquiera que haya tratado con un israelita lo verá, que son más contrarios que nadie, que se premia que todo el rato lleven la contraria. Entonces es circunstancial. Se pueden poner ejemplos y se puede caer mucho en cherry picking. La autora tendría que haber acotado más o haber puesto como en el mapa cultural, que ponía una línea y colocaba los países en un lado o en otro, pero no todos sí una cosa a otra, falsa dicotomía. Pues eso es uno de los errores del libro. ¿Pero qué desventajas tiene entonces la rigidez? Pues obviamente menor creatividad e innovación. Al seguir las normas, pues hay menos pensamiento crítico, menor tolerancia, apertura, básicamente más endocentrismo, más actitudes hostiles hacia el extranjero, hacia personas diferentes, personas no casadas, y esa resistencia al cambio. Cuando un país necesita cambios, porque antes o después hay que cambiar porque el mundo va cambiando, pues esos países que son más rígidos les cuesta más cambiar y es un hándicap muy grande. Cuando se preguntó a muchos países si tolerarían tener inmigrantes como vecinos, las culturas flexibles, Brasil, Australia, Nueva Zelanda o Holanda, decían que fueron más acogedores. Y luego en las más rígidas, como Corea del Sur, Turquía o Malasia, el sudeste asiático, precisamente era lo contrario. Así que hay también esa parte, que puede ser que haya ese choque de culturas, y que hay una especie de límite con la aceptación de la cultura. Es decir, no aceptan a todo el mundo todo el rato esos países flexibles, ni lo contrario. Lo podemos ver, de hecho, en España, como está ocurriendo un país flexible donde está ocurriendo esa rigidez, y cada vez hay más tendencia
a no tolerar a inmigración. Otra cosa, yo estoy hablando de lo que ocurre, ¿eh? No nos vayamos no me estoy poniendo moralista. Otra cosa, o mejor dicho, las ventajas de ser flexible. Pues las ventajas, pues la creatividad e innovación que ya hemos dicho, la tolerancia a la apertura, que puede ser muchas veces, adaptarse al cambio que es necesario, pero las desventajas, pues justo lo contrario, ¿no? Se ha visto que hay más delincuencia, que hay más problemas de ruido, de limpieza, que hay más individualismo, más egoísmo, la puntualidad brilla por su ausencia. Pero vámonos ya a qué es lo que hace que ocurra una cosa o la otra, ¿no? ¿Qué hace que haya países que sean más rígidos o más flexibles? ¿Qué hace que Japón sea tan rígido? Pues precisamente factores ecológicos, factores históricos. Japón, tantos desastres naturales que han tenido y que siguen teniendo, o sea, es que no hace falta nombrarlos todos, hace que sean más rígidos. O países que están más aislados de otros. Si nos vamos a Sudamérica, ¿qué países de los más aislados de los otros y comparado a sus vecinos es más rígido? Chile. Chile está más aislado que los otros. Por eso cuando entras a Chile te controlan mucho más la comida que vas a entrar para que no entres patógenos externos. Se vio que en las zonas más pobladas, en 1500, como Pakistán o India, luego también son de las más rígidas. Y en cambio Brasil o Australia, que en 1500 eran con muy poca población, hoy en día son más flexibles. Así que también ayuda el número de población a que un país, en una zona, sean más rígidos o menos rígidos. Y por supuesto, esto va variando, pero la autora dice que en los últimos 100 años son los que más influyen. Más influyen no solo en todos estos factores que he dicho, sino también, por ejemplo, la guerra. Países que tienen guerra, de ahí quería hablar de Ucrania, un país de cultura flexible. Por supuesto, si se analiza hoy en día, en 2025, muchos dirían, ¿cómo va a ser una cultura flexible? Porque han tenido esa necesidad de moverse a una cultura rígida por supervivencia. Y por supuesto, lo contrario, países donde ha habido paz, donde ha habido mucha mezcla de culturas, donde geográficamente son un punto de encuentro entre diferentes culturas, son más flexibles. Donde hay más idiomas. España, con todos los idiomas que tenemos, por ejemplo, es un ejemplo muy claro en ese sentido. Y Estados Unidos ni te cuento, ¿no? Pero como ahora están tendiendo más a la rigidez, pero Estados Unidos históricamente se les conocía precisamente por adaptar todas las culturas, y ese era su gran poder. Pero como están en otra fase del ciclo, está cambiando su cultura. Y en el tema de empresa, que en esto sí podríamos decir que se parece más al mapa cultural, porque el mapa cultural yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea. A mí fue brutal ese libro, le dediqué 2 episodios, es buenísimo. Como muchas veces digo, da igual, no te escuches el episodio, pero léete este libro. Si vale la pena el libro, prefiero que te leas el libro, que te empapes, que te dé hostias mentales como me las dio a mí, y ya está. Pues bueno, dicho esto, el mapa cultural está muy enfocado en el ámbito empresarial, y la autora de este libro también habla de la parte de empresa, porque hay empresas rígidas y flexibles. Las empresas rígidas, por supuesto, son más jerárquicas, más formales, son más a la precisión, procesos estandarizados. De ahí que hayan empresas como Toyota, que son japonesas, ¿no? O Samsung, coreana, Foxconn, y muchas otras que necesitan esa coordinación, pero a cambio tienen menos innovación. ¿Qué hace Toyota? Mejorar todo el rato sus motores, sus coches, por eso tienen una mayor calidad. Pero luego subes en un coche, en un Toyota, y no es la última innovación, no sientes que estás subiendo en el futuro, como ocurre, por ejemplo, en China, donde juegan más con esa cultura, con las dos culturas, rígida, flexible, y te subes a un coche chino, y eso sí que es el futuro, es una pasada. Yo he conducido un Toyota o un BYD, y es que no tienen nada que ver. Uno será más seguro, no te va a llevar al mecánico nunca, y el otro es el que te da cosas más nuevas, más innovación. Son diferentes tipos de empresas y también lo que se fomenta en cada país. Y luego las empresas flexibles, por supuesto, son más informales, no tienes que ir con traje, también viene por diferentes sectores, más relajadas.
el autor habla de Wix, una empresa de Israel, en Brasil, Nueva Zelanda, habla de otras empresas que pone ejemplos, o sea, pone un montonazo de ejemplos. El libro está lleno de ejemplos. Si te interesa el tema puedes hacerlo, pero a mí hay un ejemplo que me gusta mucho y es el de Microsoft, porque en la década de los 90 vendía muchísimo, pero luego no entregaban a tiempo. No entregaban a tiempo porque estaban creciendo tanto que los inversores y los accionistas se estaban quejando de eso, de que por culpa de la contabilidad, una contabilidad que era poco sistemática, ¿no? Porque una startup suele ser muy flexible, pero luego cuando va creciendo tiene que cambiar a una cultura más rígida para que no se vaya todo a la mierda. Y entonces cada sede de Microsoft tenía su propio sistema que no estaba autorizado, no había una coordinación, y entonces Bill Gates decía necesitaba introducir esa rigidez. Puso a Herbold al frente para que él se pudiera centrar en los productos de la empresa y por supuesto que hubo resistencia, pero es que gracias a transformar y que fuera más rígida hubieron más beneficios. Herbold consiguió cambiar la misión de la empresa y además motivarles económicamente y mostrarles que es que la empresa ya era otra. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que había dicho Herbold, que ahorraron costes, que aumentaron el beneficio, que todos los accionistas tuvieron más valor por acción. Así que las empresas emergentes al final acaban teniendo ese conflicto. Y también hay el tema en las empresas de fusión de empresas. Yo no he visto ninguna fusión de empresas que al final dieran más beneficio que quebraderos de cabeza y que a largo plazo no diera más problemas de lo que realmente dio de dinero, de todo tipo. ¿Por qué? Por ese choque cultural. Porque el choque cultural no solo está en países o en la inmigración, también en los países, en las empresas. Por eso también hay choques entre diferentes departamentos, pero cuando se fusionan dos empresas, él habla del ejemplo de Daimler contra Chrysler, bueno, se juntaron uno con otro y al final tuvieron que separarse. Eran tan diferentes esas culturas, una era tan rígida y la otra tan flexible, que es que al cabo de los años no pudieron los trabajadores trabajar de forma conjunta. ¿Qué sería lo ideal? Pues esa ambidiestreza cultural, que hubiera esa flexibilidad estructurada, esa rigidez flexible, pero eso es bastante difícil y me parece a mí más algo ideal, aunque por supuesto hay que intentarlo y las empresas que más triunfan son estas, que combinan departamentos que son más rígidos con otros que son flexibles. I+D no pueden ser rígidos y hay otros contabilidad no pueden ser flexibles precisamente. Entonces combinando estos y con el contexto se puede llegar a un buen puerto. Y de hecho se ha visto en los países que son más rígidos o más flexibles que al final son los que tienen más problemas. Países, mira, antes de la guerra de Ucrania precisamente era uno de los países que se marcaba que eran de los más flexibles pero que eso también tendría más problemas. Y también Grecia. Antes de la crisis también se hablaba de que por ese exceso de flexibilidad, y luego países como Turquía o Pakistán, países que siempre tienen grandes problemas internos y hasta externos por esa excesiva rigidez. No están en ese punto óptimo, en ese binomio rigidez-flexibilidad que hace que no haya estabilidad política, vaya. Porque, como he dicho antes, ¿no? Un país que es demasiado flexible acaba tendiendo a mucha delincuencia o lo contrario, a una autocracia extrema o acabar generando el Estado Islámico por esos grupos extremistas. Y, por supuesto, no solo estos son países, no solo son provincias, no solo son empresas, también es cada uno. Todos tendemos de una forma a la otra por nuestra forma de ser, por nuestros genes y por nuestro contexto, nuestra cultura, tanto nuestra infancia como nuestro grupo actual, debido a esos tres factores: genética, infancia y nuestro entorno actual, que con estos tres se podrían explicar casi todas las cosas, aunque nos podríamos pasar reduccionistas, pero son los factores más importantes. Pues estos tres hacen que tengamos una mentalidad más de una forma o de la otra.
para nuestros entornos sociales hay veces que somos más flexibles y otras veces que somos más rígidos. Nos puede ocurrir a todos, aunque tendemos más a uno o a otro, claro. Y la gente que más triunfa, la gente que más llega, es esa gente que sigue las normas sociales cuando toca y cuando no. Porque es eso, la gente más feliz es la gente que tiene un buen grupo social y que tiene esas conexiones. Porque al final, ¿qué es el éxito si no es sin conexiones? Que las conexiones son confianza, que hay gente que confía y entonces compra tu producto o colabora contigo, montan una empresa conjuntamente o te da su dinero para invertir, y eso viene de seguir esas normas sociales y de cuando toca ser flexible y cuando no toca ser rígido. Es el que sabe jugar y sabe tener esa mentalidad con las dos, es el que acaba triunfando en la vida. Se me ha quedado este último, se me ha quedado un discurso un poco de vendehumos, ¿no? Tú si quieres puedes. Venga, hombre, no. Precisamente lo que estaba hablando es que influye, por supuesto, la infancia y el entorno y los genes. Pero bueno, pues dicho todo esto, solo quiero soltarte 3 preguntas para que veas hacia dónde tiendes tú más. Por si aún no te conoces a ti mismo, que el que no se conoce a sí mismo no conoce la humanidad, como decía Asimov en uno de sus libros. Esa reflexión de Asimov es brutal. No solo se consiguen píldoras en ensayos. Pues las 3 preguntas: ¿hasta qué punto prestas atención a esas normas de tu entorno? ¿O cuánto las sigues, esas normas? ¿Cuándo las sigues? ¿Cuándo no las sigues? ¿Eres más precavido, más ahorrador, más controlador? ¿O en cambio eres más impulsivo? Siempre en tu cuenta tienes 4 duros. Si tienes bolsa de horas, siempre tienes un montón de horas por si acaso te ocurre cualquier cosa, o al revés, siempre te faltan horas. ¿Eres más rígido, más flexible? Pues eso son pistas. ¿Necesitas más estructura, más orden social? ¿O eres de los que no me digas planes para mañana, mañana ya se verá? Y una semana ni te cuento, no me hagas planes de una semana, o viajes que te los organizo de una semana a otra, más allá no. Todas estas son pistas que nos dan para conocernos más a uno mismo y para ver todo, con quién podemos encajar, con quién no, en qué sectores podemos encajar, incluso en qué países. Si estás pensando moverte de países, este episodio yo creo que te puede haber ayudado. O como mínimo te haya abierto la mente un poquito, que es lo que hacen los buenos libros. ¡Hasta la próxima!